Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo panel de la mañana, Necropolíticas y Luchas. Estamos aquí con Lee Douglas, Karen Secrist, el colectivo Zurcir. En la sala tenemos a Marc Mariner y a Ger Pérez, y en línea a Laura Meneses y Diego Rodríguez desde Copenhague y Otavalo respectivamente. La primera intervención es la de Lee Douglas. Lee es antropóloga visual, curadora y actualmente Marie Curie en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa. Es también miembro del Grupo de Investigación Modernidades Descentralizadas. Sus investigaciones examinan cómo se reconstruye el pasado y se reinventa el futuro a través del compromiso con los restos de la violencia política y el cambio social en España, Portugal y América Latina. En la actualidad dirige el proyecto Militant Imaginaries, Colonial Memories, que analiza los usos individuales y colectivos de las huellas materiales y visuales que dejaron entrelazados varios hechos históricos, como por ejemplo la revolución de los claveles, el fin del imperio y el regreso de los colonos portugueses a la metrópoli. Lee Douglas fue también profesora en la New York University e investigadora en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y ya te voy a dejar la palabra con I Can't Breathe, a necropolitical reading of the race, the visuality of death, and new visual ecologies for our pandemic times. Muchas gracias, Lee. Pasaría ahora la palabra a Karen Secrist con Look for Us There, because that's where we're at, Africobra and the Black Futurity. Karen Secrist es investigadora independiente que huyó a España en las vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Es académica de estudios latinos, nacida en Chicago, con especializaciones en identidades urbanas, performance, género y sexualidad. Trabajó como profesora en la St. Louis University. Tiene un doctorado en filología hispánica en la Duke University, licenciada por la Stanford University, y realizó el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y el Museo Reina Sofía. Ya te dejo la palabra, Karen. Hola. When local artist Alicia B. Wormsley was invited to contribute a text to an upcoming installation of The Last Billboard in 2018, she sensed its potential import. The statement, "There are Black people in the future," the latest iteration of her archival project of the same name, would be erected on a 12 by 36-foot steel frame public art billboard just above a two-story building at the corner of a rapidly gentrifying East Liberty neighborhood in Pittsburgh, Philadelphia. According to Wormsley, "I knew what it could mean in this city, country, world. Just seeing something so obvious stated in this social climate is reassuring to some, to me. It becomes magical, as fantastic as a prophecy." What perhaps neither the artist nor the project's curators could have predicted was the fallout that would ensue. Just weeks after the sign went up, the property building's management demanded that it be taken down. The owner of We Do Property, Eve Picker, cited a violation of The Last Billboard's 8-year lease agreement, which stated that it could not present messages that were distasteful, offensive, erotic, or political. Picker, the landlord, further defended the management's actions, claiming that she had received complaints from a number of people in the local community who said that they found the message offensive and divisive. Outrage went local, then national, and then viral. The artist responded to We Do Property's forcible removal of the text, sharing that although she was deeply saddened, she was also buoyed by how her Pittsburgh rallied in support. She also encouraged others to make use of the phrase, saying,
This text is a sentence I do not own. It is for anyone who wants to use it. Please take it. Although Wormsley was later invited to reinstall her work, she declined the offer. The last billboard ended its operations shortly thereafter. Pause. Let's address some of the questions raised by the installation of the billboard and its subsequent removal. First, what exactly is so offensive, entre comillas, about such an ostensibly innocuous and factual statement? Who does it offend? How does assertion shift so seamlessly into disavowal? Ultimately, what language do we use to talk about Black futures? Who and when is Blackness in the world? Although a more extended interrogation of these questions is beyond the scope of this paper, there are a few points I'd like to make here. To start, how can we explain the initial, almost visceral, negative response to the billboard? I would suggest that its seemingly simple aesthetic elicits a particular kind of discomfort because it effectively subverts dominant visual narratives or white ways of seeing that are predicated on the exclusion of Blackness and the erasure of Black subjectivity. Specifically, by inserting white text into an expansive Black background, the image is literally blackwashed. That is, it flips whitewash histories of the future on their head. Furthermore, the positioning of the words Black people at the center of the sign signals a future that is corporeally inhabited or peopled by Black bodies. Gone is any pretense of a colorblind, post-racial, or race-free future. Instead, the impending impotence of whiteness only amps up the menace of heterogeneity and fear of a Black planet. Just a quick aside, when I did a Google search for impotence of whiteness, Google suggested that I meant the importance of whiteness. So I thought that was both relevant and telling. I'll continue. No, we'll leave with the impotence/importance of whiteness. While we may be tempted to chalk up the distasteful, offensive, or erotic characterizations of the billboard to the reactionary anxiety of white fragility, there was at least one thing that the alleged violation of the terms of the lease got right. It is unequivocally political to proclaim that Black people are going to continue to exist in the future. To be sure, the banalization of anti-Black violence in the United States in the 21st century not only fuels the neoliberal political imaginary, but is also central to its epistemology. Indeed, there is something profoundly hopeful and inherently radical about forecasting Black futurity when weighed against temporal logics that have relegated Blackness to prehistory. Note that the text does not read "there will be," but rather "there are Black people in the future." So here, in one fell swoop, present and future tense collapse into discursive prolepsis, defined as the representation or assumption of a future act as of presently existing or accomplished. This narrative flash forward can be read as performative, in that it involves an imagined Black future which produces a Black present and vice versa. Moreover, prolepsis can also refer to a rhetorical strategy that anticipates a response and then attempts to reply to said response before it is made explicit. From this perspective, Wormsley's statement does double work. It anticipates its insidious yet inevitable negation. There are not Black people in the future, and counters it with an affirmation and an historical corrective. Although the billboard's stripped-down aesthetic stands in stark contrast to the stylized and futuristic iconography we have come to associate with Afrofuturism, I would submit that its strategic play with tense and time constitutes a fundamentally Afrofuturist critical move. Although understandings of and approaches to Afrofuturism have continued to evolve since the term was coined in 1994 by cultural critic Mark Derry, its theoretical through line can be found in its commitment to temporal disturbance
and the disruption of linear chronologies of Western modernity. For the Afrofuturist, the apocalypse has already taken place, and its consequences are perpetually brought to bear on Black people and Black bodies in the diaspora who live the very alienation and disorientation that can only be conjured up by white science fiction. Against these dystopian narratives of trauma, and in response to the rise of internet technology, Afrofuturist scholars in the early 1990s worked to recover what Kodwo Eshun calls histories of counter-futures in a world hostile to Afro-diasporic projection. They mined literature, comic books, music, and art, pointing to W.E.B. Du Bois and Ralph Ellison's respective treatment of themes of estrangement and technological alterity as proto-Afrofuturist Afrofuturist fiction that prefigured the post-apocalyptic sci-fi worlds imagined by Octavia Butler and Samuel R. Delany. Avant-garde jazz musician, philosopher, poet, an ancient alien pharaoh from Saturn, Sun Ra has also been held up as one of Afrofuturism's most spectacular intergalactic sonic prophets. Space is the Place, the 1974 film in which Ra works to put together a space program to help Black people escape from Earth, is now considered to be a seminal origin text. Afrofuturism has also taken its cue from Parliament Funkadelic's Mothership Connection, 1975, in which George Clinton, also known as Dr. Funkenstein, sends funk to outer space and back again, reimagining Blackness outside of and beyond terrestrial constraints. While the 1990s saw an Afrofuturist resurgence in hip-hop, neo-soul, that's Missy Elliott on the left and Erykah Badu on the right, and techno, the 21st century has witnessed a veritable explosion of interest in Afrofuturism as a genre-crossing cultural aesthetic and a contemporary mode of Black expression. Singer, actress, producer Janelle Monáe has been credited with bringing Afrofuturism into R&B and pop via her brilliant concept albums. Those are two of them there. And Detroit-based artist and activist Ingrid LaFleur even adopted an Afrofuturist platform for her 2017 mayoral campaign. But it wasn't until the 2018 release of the superhero film and box office smash Black Panther, together with its portrayal of Wakanda as a mythical Black nation untouched by colonization, that Afrofuturism made its definitive entrance into mainstream pop culture. This Afrofuturist zeitgeist has also been accompanied by significant philosophical and theoretical expansion. More contemporary understandings of Afrofuturism, what some have called second wave Afrofuturism or Afrofuturism 2.0, are no longer limited to the analysis of aliens, cyborgs, and other sci-fi tropes. It is now considered through a wider perspective that encompasses its African roots, diasporic transformation, and the technological shift to social media. Broadly defined, Afrofuturism in the 21st century refers to an intellectual and speculative practice that imagines the past, present, and future through a global Black cultural lens. While some have taken issue with the term's very broad scope, I would argue in favor of its utility as an aesthetic, critical, and political tool. The potency and potential of Afrofuturism lies in its capaciousness, temporal promiscuity, and the seemingly limitless capacity for reinvention. So following Afrofuturism's recuperative impulse and its interest in troubling normative temporality, we'll take a leap back in time to consider the artistic expression and philosophy of one of the longest-running artist collectives in the United States. It is my contention that this is just the kind of work that takes up Afrofuturism's call to read more deeply into Black speculative and imaginative thought. My objective is also more academic because there is still considerable work to be done to bridge the ontological gap between the radical aesthetics of the Black arts movement and Afrofuturism.
Finally, I hope that this project will be generative and remain in conversation with the late Jose Esteban Munoz's articulation of queer futurity. In Cruising Utopia, Munoz cautions, individual transports are insufficient. We need to engage in collective temporal distortion. Rewind. 50 years prior to the censorship of Wormsley's text in the last Billboard's last billboard, a group of 5 young artists came together on Chicago's South Side to form COBRA, or the Coalition of Black Revolutionary Artists. It was 1968, and according to founding member Jeff Donaldson, these were no longer the buoyant times of the early 1960s. On the contrary, Black America had been peddled patience, consigned to what Deepesh Chakrabarti calls the imaginary waiting room of history. This ghost-load rhetoric, so endemic to white liberalism, had already been denounced in 1963 as the narcotics of delay by Dr. Martin Luther King, and then savaged by Nina Simone in 1964 during an infamous performance of Mississippi Goddam at Carnegie Hall. Similarly, COBRA's manifesto reveals the cracks in this purportedly linear path to racial equality. Education, integration, accommodation, assimilation, overcomation, mainstreamation, the promise of America, we would be freed. Here, the use of neologisms, overcomation and mainstreamation, unsettle any so-called timeline of progress. This discursive invention also represents a strategic Afrofuturist intervention, theorized as chronopolitics. In further considerations of Afrofuturism, Eshun contends that power operates predictively as much as retrospectively. That is, capital works not only through the dissimulation of the imperial archive, but also drives and overdetermines the temporalities of capitalist accumulation and the production of speculative futures. But COBRA wasn't buying into this futureless future. They knew that there would be no return on any investment in white America's mythic narrative of redemption. By the late 1960s, the promise of America had been broken, exposed as little more than empty rhetoric in the wake of the assassination of Dr. King, the state-sanctioned brutality perpetrated by the Chicago police at the 1968 Democratic Convention, and the killing of Black Panther chairman Fred Hampton in his bed in his Chicago apartment by the FBI. In response, as Donaldson put it, COBRA coiled. It was wake-up time. And so it was that 2 painters, a painter-photographer, a textile artist, and a printmaker came together to articulate a paradigm for a distinct Black visual aesthetic rooted in their neighborhood's culture and community. Collectively, COBRA aspired to go beyond what the Harlem Renaissance artists had achieved, beyond what Langston Hughes had condemned in 1926 as this urge within the race toward whiteness. Like other artists associated with the Black arts movement, COBRA's members rejected the notion of white patronage or of being sanctioned by the establishment. As BAM poet Etheridge Knight warned, unless the Black artist establishes a Black aesthetic, he will have no future at all. To accept the white aesthetic is to accept and validate a society that will not allow him to live. Instead, COBRA was to be a movement by Black people, about Black people, and for Black people. Over the next few years, the artists met regularly for discussions, critiques, and Sunday dinners, with the goal of merging their diverse styles into an identifiable and unified aesthetic. Decisions regarding specific artistic practices and representational approaches, such as high-energy color, images of people who looked like them, and the inclusion of empowering written statements and lettering were made collaboratively, in conversation with the community, and always with the goal of creating an art that, as member Wadsworth Gerald said, would act as a liberator of minds, Black minds. Take, for instance, nope, not that, nope, yeah. J. Gerald's 2-piece urban wall suit, which was inspired by the messages written on building walls around her South Side Chicago neighborhood.
She used scraps from her clothing store and velvet ribbon to construct a brick and mortar effect, and then added poster imagery and graffiti. The posters reference Chicago politics, promote local jazz and blues concerts, and the graffiti gives a shout out to local late 60s slang. I don't know if you can really see it there, but there's one that says Miss Attitude, Black Prince, and E-Thang. The ensemble was also wearable, an urban billboard that brought the street to the museum and then back out again. Urban Wallsuit was, in Gerald's words, a voice of the community and a voice to the community. This voice of and to the community went national at 10 in Search of a Nation, the group's first major exhibition at the Studio Museum in Harlem in 1970. By this time, they'd expanded their membership and changed their name from Cobra to AfriCobra, the African commune of bad, relevant artists. By prefacing Cobra with Afri, and they were insistent that it be pronounced Afri, they emphasized a Pan-Africanist vision and consciousness, and while bad undoubtedly gave them some cultural cachet, it also spoke to the collaborative nature of AfriCobra's practice. As Donaldson later reflected, each one of us individually are good at what we do, but collectively we're gooder. Bad is actually gooder. The manifesto that accompanied the exhibit laid out the philosophical concepts upon which AfriCobra's aesthetic principles were based, which included free symmetry, rhythm and syncopation, mimesis, shine, an approach to color that connected their work to artists across the diaspora. Color is bright and as real as the color dealing on the streets of Watts in the South Side, in 4th Street, and in Roxbury and in Harlem, in Abidjan, in Port-au-Prince, Bahia, in Ibadan, in Dakar and Johannesburg, and everywhere we are. Kool-Aid colors for Kool-Aid images for super real people. Ultimately, AfriCobra's visual vocabulary sought to stimulate and project an effective experience, or what Donaldson referred to as expressive awesomeness. Members described the inauguration of as a joyful celebration of over 50 Kool-Aid colored paintings, drawings, serigraphs, fashion designs, and weavings on, por supuesto, Kool-Aid colored walls. Fundamental to AfriCobra's ethos was the idea that African life did not start with the Middle Passage. Black people existed long before America existed. AfriCobra's conception of blackness did not begin with slavery and loss or a Fanonian non-ontology of non-existence, but through a future orientation that was, according to J. Gerald, always forward, always in the new, and opening a new direction, in powerful expressions that make you think, oh yeah, I can do this. This destabilization of dominant master narratives of the past loosens their purchase on the present, opening the future up to other possibilities. AfriCobra's Afrofuturist hermeneutics of temporal suspicion also intimate that maybe there are other stories to be told about Black sociality and Black collective practice, stories that have more to do with aesthetics and affect than with shared oppression. Fast forward. Since the 2018 removal of Wormsley's text, the billboard has been replicated in Charlotte, North Carolina, Kansas City, Missouri, Houston, Texas, New York, and London. In 2019, it was the first installment of Manifest Destiny, a Detroit exhibition curated by former mayoral candidate Ingrid LaFleur. The billboard is now on display at the Oakland Museum of California's newest exhibition, Mothership: Voyage into Afrofuturism. And there's also a replica of George Clinton's Mothership. It also seems as if AfriCobra's story has finally begun to get its due. In 2017, Tate Modern launched Soul of a Nation, Art in the Age of Black Power, which exhibited AfriCobra's work and recognized its pivotal role in defining the art of an era. In 2018, the group celebrated its 50th anniversary, with AfriCobra now at a Manhattan gallery,
And Afrocobra Messages to the People also opened that year at the Museum of Contemporary Art in Miami. The MoCA exhibit's second chapter, Afrocobra Nation Time, was selected for the Venice Biennale in 2019. It was the collective's first major exhibition in Europe. For Afrocobra member Napoleon Jones Henderson, seeing this work on display in Venice was an affirmation that we were clear and had been on the right journey. As Sun Ra says, space is the place, and we were always in that space, and that space that we were in was, in fact, the place. If, as Munoz posits, the future is not simply a being but a doing for and a looking toward the future, then perhaps part of Afrocobra's longevity is owed to its members' ability to do for and toward, gesturing to the potentiality of radical Blackness. Thank you. Muchas gracias, Karen. La última intervención del panel es de Zurcir, Laboratorio de Pensamiento Fronterizo. Como comentaba antes, tenemos aquí en sala a Marc Marinet y a Ayer Pérez, y en línea a Laura Meneses y Diego Rodríguez. La línea actual del trabajo de Zurcir es el estudio de identidades complejas y raza de pensamiento intersticial. Hoy nos van a presentar un audiovisual, Lavar la raza, blanquita y la reproducción transgeneracional de la negritud en los medios masivos de la televisión a YouTube, y ya os paso la palabra. Bueno, solo para contextualizar un poco el audiovisual y para que se entienda también el tono y la manera de trabajar de Zurcir, solo queríamos contar como en febrero de 2020, justo un mes antes de la pandemia, inauguramos en la Universidad Autónoma de Barcelona la sede de MAP. MAP es una red de Minorities in Philosophy que tiene como objetivo diversificar el currículum a través de un activismo epistémico en el cual las iniciativas de los alumnos modifican los planes docentes. Entonces, lo que iba a ser un grupo de lectura para estudiantes de grado, máster y doctorado de 4 o 5 sesiones de colonialismo 1.0, de lo que es el canon, se convirtió a través del confinamiento y la pandemia en una práctica de cuidado y de generación de comunidad, porque todos sentíamos que necesitábamos encontrarnos cada semana, y a partir de aquí todo lo que era el plan de lecturas se volvió mucho más situado a nuestras vivencias, a nuestra situación y a las problemáticas que realmente nos interpelaban. A partir de aquí, una pequeña sección de MAP fundó el grupo Zurcir, que es el grupo en el que estamos actualmente y el que presentamos hoy, y paso la palabra a Marc para que cuente un poco cómo funcionamos. Sí, muy rápidamente, como decía ayer, queríamos mantener ese sentido de comunidad también aquí hoy, y bueno, nosotros dos estamos personalmente, traemos el cuerpo, ellos están virtualmente, pero queríamos tener las 4 voces presentes, y es por eso mismo que hemos preparado un vídeo donde se nos escucha a los 4, y bueno, presentaremos este caso de estudio que ya ha introducido Anita en el título. Y nada, agradecer a la organización y a los trabajadores del MACBA, también a la traducción del vídeo, que no sé si tenían prevista, y nada, sin nada más, lo ponemos. Es quitagrasa. ¿Quitagrasa? Basta un poco del nuevo deja. Pongo en remojo y el quitagrasa desprende la grasa y quita la mancha facilito y queda limpio. Mira la luz. No quedó mancha. Y huele rico.
rico. ¿Qué fue? Que el nuevo deja quita grasa, lava mucho mejor, saca manchas de grasa y deja un rico olor. El análisis intersticial es una perspectiva transdisciplinar centrada en la exploración de las identidades desde la flexibilidad y la complejidad, habitando sus contradicciones, los entresijos y los pliegues que se generan en la superposición de discursos y experiencias vividas en los cuerpos. Desde ahí, trataremos de mostrar cómo la publicidad se apropia de los discursos de movimientos de resistencia para reproducir transgeneracionalmente en los medios masivos un lavado de la raza, que lo que hace es solidificar la repartición sistemática de roles laborales en función de la raza y el género. Este lavado se basa en la reafirmación de la superioridad blanca, usando el dispositivo de la blanquitud como modelo e ideal, en contraposición a la cual se construyen estereotipos de la negritud. Entendemos por negritud una identidad social a partir de las que se generan estrategias promocionales que dependen de personas y otras representaciones simbólicas y materiales que se han construido social e históricamente como negras, como convenciones de discurso y fonéticas, folclore, estilo, moda, música, uso del cuerpo o forma física. En su crítica de la razón negra, Achille Mbembe recuerda que algo subsistió del encarnizamiento colonial por dividir, clasificar, jerarquizar y diferenciar, cortes, incluso lesiones. Pero peor, se formó una falla que aún perdura. Es verdad que hoy en día se pueden mantener vínculos distintos con el negro de aquellos que relacionaban al amo con su sirviente. ¿No insiste el negro en verse en y a través de la diferencia? ¿No está acaso convencido de estar habitado por un doble, por una entidad extranjera que le impide acceder al conocimiento de sí mismo? ¿No vive su mundo como una pérdida y una escisión? Desde inicios del siglo XX, la publicidad actúa como agente de fijación de una condición negra transnacional, que tiene el océano Atlántico como lugar de incubación, como indica Mbembe. En el marketing y el imaginario de los productos de higiene personal y limpieza del hogar, encontramos un emplazamiento popular, pero nada discreto para la construcción del esclavo como objeto, el esclavo como sucio, el esclavo animalizado, el esclavo de subsistencia doméstico o incluso el esclavo ilustrado con el conocimiento y los inventos brillantes de la civilización europea. Y entre estos bienes, el jabón y la higiene se erigen como fórmula de conquista, virtud del hombre blanco y, explícitamente, medida de riqueza, civilización, salud y puridad de los pueblos. Sin embargo, tras el derrumbe de los imperios europeos, los levantamientos anticoloniales y el surgimiento de los estados-nación durante todo el siglo XIX, en Iberoamérica una nueva élite de blancos criollos desarrolla una ideología de mestizaje para negar y desacreditar la cuestión racial, motivo por el cual la distribución de los roles de la población afrodescendiente negra en Sudamérica es una cuestión poco documentada. Datos más recientes de entre 2010 y 2017 nos dan algunos indicios de la pervivencia de una distribución racial que afecta a los países de América del Sur. En el contexto de Ecuador, donde la población afrodescendiente constituye más del 7%, el 42% de personas afrodescendientes viven por debajo del umbral de pobreza, versus un 27% de la población no indígena no afrodescendiente. Esta situación está vinculada con una distribución racial de los roles laborales. El informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador sobre la situación de la población afrodescendiente atestigua que ciertos empleos se consideran asociados natural y exclusivamente a la población afrodescendiente, distribuidos además por género. Los hombres afrodescendientes son idóneos para trabajos que requieren fuerza física, mientras que las mujeres afrodescendientes son consideradas aptas para el trabajo doméstico. Este estereotipo se materializa en arquetipos publicitarios análogos a la mommy norteamericana, que se reproducen transgeneracionalmente como el personaje de Blanquita de la marca Deja. Así, los arquetipos refuerzan la creencia social señalada en el informe de que las personas afrodescendientes solo son capaces de realizar un trabajo físico cuyo propósito es servir y cuidar a la población blanca. Así, 1 de cada 5 mujeres afrodescendientes en Ecuador trabaja como empleada doméstica, muestra de que los arquetipos imaginarios tienen consecuencias reales de perpetuación de roles de raza y género.
Si los carteles publicitarios permitían la transmisión de un mensaje y una figura arquetípica de un modo fijado, la llegada de los medios audiovisuales y la televisión permiten un discurso lineal, una secuencialidad y un movimiento, así como unas nuevas técnicas de montaje que resultan extremadamente eficientes para la fijación del sentido de la publicidad. El imaginario televisivo, al asemejarse más a nivel psicológico a nuestra percepción del mundo que nos rodea, permite un proceso cognitivo mucho más eficaz a la hora de generarnos imágenes mentales. Además, la introducción de los televisores en los hogares acerca las experiencias de la pantalla a la cotidianidad familiar, facilitando que los imaginarios de sujetos con los que estamos menos familiarizados devienen basados en fuentes externas de nuestra experiencia personal, especialmente de la cultura popular. La publicidad adopta así la tarea de facilitar una categorización de grupos de personas basada en identidades fijadas de raza, género, edad y clase a través de un imaginario arquetípico exagerado y proveniente de estereotipos simplificados. Estos estereotipos reducen a los individuos a su grupo de asignación y fomentan actitudes de prejuicio y acciones discriminatorias. De este modo, los arquetipos publicitarios permiten lo que Mbembe denomina una lógica del cercado en cuanto a la raza y el género, una forma más o menos codificada de división y de organización de multiplicidades, de su fijación y distribución a lo largo de una jerarquía y de su repartición en espacios más o menos estancos. El caso de Blanquita no es un fenómeno aislado. Encontramos una iteración local en distintos sures, donde se reproduce el arquetipo publicitario del que hemos hablado y que ahora trataremos con más profundidad. La empleada doméstica racializada impregna la publicidad de Venezuela, con el Lavasán, o Colombia, con el Límpido, e incluso en espacios geográficos considerados del norte encontramos casos como el de Ariel, con una publicidad emitida en el 1978, donde se anuncia la aparición del nuevo modelo de detergente para lavadora automática, donde la mujer de piel morena y del sur es el paradigma del ama de casa. Los acentos, de algún modo, también marcan la piel. El caso de estudio que trabajamos es el comercial de una marca de detergente de Ecuador, que tiene como personaje principal a una mujer lavandera negra, Blanquita, que usa el detergente para blanquear la ropa. Este comercial inicialmente fue presentado en 1979, posteriormente otra versión en 1995 y se actualiza en 2021, con características propias de cada época, pero reproduciendo símbolos que marcan el espacio y las cualidades de la negritud desde los medios masivos. Blanquita es la mujer negra y desexualizada que cumple el papel social de trabajadora doméstica. El anuncio no dice en ningún momento que ella sea la trabajadora de una casa de clase media o alta, sino que lo muestra. Es el espectador a quien se dirige el anuncio, con televisión en los años 80, seguramente blanco y de clase media, el que acaba de rellenar los huecos. Una mujer negra que salga lavando ropa no puede ser otra cosa que una trabajadora doméstica en un hogar clase mediano. Seguramente la explicitación de su posición y rol social reduciría el efecto de la publicidad. Es el acuerdo implícito entre mensaje audiovisual y el espectador el que le da la fuerza necesaria para poder seguir reproduciendo ese estereotipo social de la mujer negra relegada al espacio doméstico en casa de otro. Blanquita reapareció en un comercial prácticamente análogo en 1995, con la diferencia de presentarse como un personaje más sexualizado, como la última escena de Blanquita bailando, fusionando así los arquetipos de la mami y la Jezebel. Tranquila, mi comadrita, que el nuevo deja es la solución, es quitagrasa. ¿Quitagrasa? Basta un poco del nuevo deja. Pongo en remojo y el quitagrasa desprende la grasa y quita la mancha facilito y queda limpio. ¡Mira la luz! No quedó mancha. Y huele rico. ¿Qué fue? Que el nuevo deja quita grasa, lava mucho mejor. Saca manchas de grasa y deja un rico olor. Deja quita grasa, elimina hasta la peor mancha de grasa. Deja. Sin embargo, desde hace menos de una década, la corporación Unilever, en la que se incluye Deja, se está sometiendo a un lavado de cara para erigirse como banderada ecologista y humanitaria, en lo que podríamos denominar como wokewashing y greenwashing, que la llevó a ser galardonada en 2015 como Champion of the Earth, el mayor reconocimiento medioambiental de la ONU. Este lavado es un proceso de instrumentalización de la raza, el ecologismo y la promoción de un multiculturalismo con la finalidad de producir o aumentar el valor mercantil.
Como señala Naomi Klein en No Logo, toda empresa con visión de futuro debería adoptar variaciones del tema de la diversidad como identidad de marca. El marketing de la diversidad aparece aquí como una solución a la problemática de poder vender un producto unificado a todas las culturas del mundo. Este es la solución a todos los problemas de la expansión mundial. En vez de crear distintas campañas publicitarias para los diferentes mercados, las campañas podían vender la diversidad misma a todos los mercados a la vez. La fórmula mantenía los beneficios de la uniformidad del antiguo imperialismo cultural, pero con menos riesgo de ofender las sensibilidades locales. Casa limpia, planeta limpio, futuro limpio. Como señala Francesca Sobande, al alinearse con ideas de justicia social, las marcas navegan por las presiones para presentarse como preocupadas por el racismo, el sexismo y la opresión interdependiente, pero en busca de ganancias, a nivel global y sin renunciar al público general. Así, la narrativa limpia de futuro de Unilever pretende a la vez interpelar The Bottom Billion, los 1.000 millones de consumidores potenciales que viven en las economías emergentes, sin renunciar a su público históricamente blanco. En la lógica de Unilever, la promoción de la higiene civilizada se disloca hacia un humanitarismo misionero donde ayudar a las personas a combatir la pobreza se vincula a una sostenibilidad que es un bien para la humanidad. Sin embargo, la capacidad de adquisición del Bottom Billion obliga a las soluciones de marketing más ingeniosas. Por ejemplo, como la gente en situación de pobreza extrema no tiene dinero para comprar caras botellas de champú, Unilever desarrolló productos de un solo uso en bolsitas de plástico como las del ketchup. Este mito de la sostenibilidad de Unilever, que va ligado a su elogio ético a un movimiento hacia un futuro limpio, son ambas estrategias de washing en pro de un marketing de la diversidad superficial que no resuelve las problemáticas sistémicas de sus marcas. Más allá de su contribución a la perpetuación de arquetipos de raza y género dañinos a través de un marketing irresponsable, estas incluyen informes ambientales, explotación de hábitats y recursos, uso de aceite de palma, gestión de contaminación y residuos tóxicos, violación de derechos humanos de los trabajadores y de los animales y, finalmente, filiaciones políticas y gestión del capital. A modo de ejemplo, incluso tras su campaña para un futuro limpio en 2019, Unilever producía cosméticos y limpiadores del hogar testados en animales. Era miembro de 2 lobbies que vulneran los derechos de los trabajadores y la protección de su salud, el World Business Council for Sustainable Development y el World Economic Forum, y continuaba manufacturando productos de blanqueamiento de la piel, como cremas blanqueadoras Fair and Lovely en India, que no son únicamente irresponsables éticamente, sino que ponen en riesgo la salud de sus consumidoras, mayormente femeninas, a causa de sus niveles peligrosos de hidroquinona, mercurio y corticosteroides tópicos. Sin embargo, Unilever insiste en su Sustainable Living Plan, que incluye el programa de autoestima para empoderar 15 millones de mujeres antes de 2020, una meta que la corporación afirma haber alcanzado en 2014. En este marco, se ha desarrollado el curso DAF Self-Esteem, donde más de 19,4 millones de mujeres han recibido material y ejercicios para sentirse bien como inspiración y energía positiva, que Unilever afirma que realmente funciona, y tenemos las estadísticas para demostrarlo. Tras estas estrategias que dispararon las ventas de DAF, Unilever lanzó en 2021 la reformulación del detergente Deja, con una fórmula renovada, joven, llena de autoestima y buena energía, y empoderadora. Blanca María. Blanca María aparece en 2021, una joven youtuber e influencer que aspira a la fama de su abuela Blanquita del anuncio de 1995 y su bisabuela Blanquita de 1979. De edad adolescente, Blanca María encarna lo cool, que como señala Naomi Klein, permite reconciliar los monopolios globales, las multinacionales, que imponen una cultura globalizada con la localidad que exige cada cultura, ya que el adolescente cool es una aspiración mundial a la que el adulto se aferra y que la infancia toma de modelo. Aunque a nivel racial Blanca María es unos tonos más blanca que sus familiares, haciéndola cumplir así con una ideología de mestizaje y el exotismo, el cambio que se da en su posición, desde la empleada doméstica al servicio de otro, a la joven emprendedora agente de sí misma, es indicativo de la voluntad de las marcas de hablar de raza, sostenibilidad y a la vez éxito en su imagen y discurso, intentando, sin embargo,
No perder ninguna franja de posibles consumidores a través de un tono celebratorio y conciliador que oculta la violencia de prácticas de explotación, racismo sistémico y contaminación que estas mismas marcas perpetúan y contra los que luchan los discursos de identidad y sostenibilidad. Para Bolívar Echeverría, la modernidad capitalista tiene un racismo constitutivo que, en sus propias palabras, exige la presencia de una blanquitud de orden ético o civilizatorio como condición de la humanidad moderna. En este sentido, la blanquitud no remite únicamente al color de piel y, por consiguiente, la racialización no operaría solamente sobre el cuerpo. Para Echeverría existe un grado cero de la identidad que es un conjunto de características que constituyen a un tipo de ser humano que se ha construido para satisfacer al espíritu del capitalismo e interiorizar plenamente la solicitud de comportamiento que viene con él. Así pues, la exigencia de blanquitud no solo pide una piel en términos cromáticos más blanca, sino un acoplamiento al comportamiento, al etos capitalista que la modernidad exige. No representan Blanca María y Blanca, madre de hija, en figura trabajadora y emprendedora, madre, e independiente e influencer, hija, un grado cero de la identidad. Hay, sin embargo, un doble juego en este blanqueamiento. Si por un lado los personajes responden a las demandas blancas del capitalismo étnico y ético, no salen del estereotipo de la mujer negra como vinculada con el trabajo doméstico. El orden étnico capitalista se subordina al identitario, lo cual permite que las personas de color no blanco puedan subordinarse a la identidad moderna solo mediante el hecho de demostrar su blanquitud. Así se conservan por un lado la blanquitud y por el otro el discurso racial. Esta exigencia de blancura civilizatoria no étnica es básicamente un racismo tolerante dispuesto a aceptar condicionalmente un buen número de rasgos raciales y culturales alien, ajenos o extranjeros. Esto resuena plenamente con lo que nos advierte Naomi Klein, la necesidad de incluir esta diversidad a modo de woke washing para poder ganar en marca y ser competitivo en el mercado. Siguiendo Echeverría, se podría decir que la exigencia de blanquitud civilizatoria, no étnica, es ya el germen con el que después iremos a parar al woke washing que marcas como Deja operan en el presente. ¿Se escucha? Sí. Gracias por este audiovisual. No puedo negar que tanto cuando leía el paper como cuando tuve la oportunidad de verlo ayer no pude no pensar en la publicidad de la marca Colacao aquí en España, que empieza con yo soy aquel negrito del África tropical que cultivaba cantando, y es un comercial que permaneció invariado durante 75 años desde 1950, solamente recientemente lo cambiaron. Yo quería abrir un turno de preguntas, comentarios, si alguien quiere compartir sus reflexiones, preguntas. Muchas gracias por las presentaciones. Se mueve, Jaime. Espera, déjame agarrarlo porque impresiona un poco esta cosa aquí saltando. No, muchas gracias por el panel, ha sido fascinante, francamente, me ha interesado todo muchísimo. Quería preguntarle a Lee, porque has mencionado a Mirzoeff, y porque has presentado sobre todo imágenes de violencia, ¿no? Y bueno, has sido muy respetuosa, que no has puesto la imagen de Emmett Till, ¿no? Que es tremenda, que se puede ver en internet, ¿no? Fácilmente. Quería, si pudieses comentar algo sobre esta idea que desarrolla Mirzoeff sobre el Visual Commons, que sobre todo a partir de las imágenes no tanto de la violencia, pero sino la performatividad que la protesta de Black Lives Matter tiene. O sea, es como la contraimagen, ¿no? Hablaste de la idea de contravisualidad. Supongo que por un lado sí, visualizar la violencia, pero también visualizar
esos modos performativos que se desarrollan y que él está desarrollando, o sea, desarrolla la idea de crear un visual común, ¿no? Una visualidad común y que crea nuevas formas de articulación política. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario más? Bueno, yo quería... vale. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo solo le quería preguntar a Karen porque me ha parecido fascinante el Black Futurism y sobre todo la parte de reivindicar también el afecto y el goce, ¿no? Y la parte más positiva de cómo esta parte también puede ser incorporada en la lucha. Y me preguntaba cómo o si tiene alguna intersección con lo que es la cultura del ballroom y del drag y del juego con el género, porque tanto en el ballroom como en drag contemporáneo, todo este tema futurista de intergalactic glamazon y de juego con futuras posibilidades de género fluido o de diferentes expresiones y presentación, tienen un papel con bastante peso. No sé si cuál es si hay intersección o si en el Black Futurism el género también deviene de alguna manera un factor en el juego. Sí. Pues creo que sí hay muchos vínculos. No sé, el afrofuturismo es muy interesante en que se produce la práctica artística a la misma vez que se teoriza lo que está pasando. Pero sí veo mucha conexión. Otra reina del afrofuturismo es Grace Jones. ¿Conoces a Grace? Ok. Que claro que juega bastante con representaciones estereotípicas del género. También iba a decir algo más. Claro, hay artistas, cantantes como Janelle Monáe, por ejemplo. Ella dice que pues ahora ha evolucionado bastante, pero cuando salió un álbum suyo en 2010, dijo que solo sale con cyborgs, que sus relaciones solo son con robots y cyborgs. Así que sí hay un cuestionamiento de los papeles de género, y también este cuestionamiento es bastante performativo. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, yo sí que quería retomar un poco vuestro audiovisual. Y allí comentáis cómo Blanquita no es un caso aislado, sino hay una iteración local en los distintos sures donde se reproduce este arquetipo publicitario. Y destacaste los ejemplos de Lavasano o Límpido, ¿no? Y además, en el caso específico de Blanquita, destacaste 3 fechas, ¿no? 79, 95, 2021, que corresponden a unos cambios comerciales. Y me pregunto si en publicidades de otros países, como pueden ser Venezuela, Colombia, pero también Argentina o Brasil, se producen estos cambios comerciales análogos, ¿no? En épocas similares, si es posible trazar una línea de desarrollo común, digámoslo así, de los estereotipos étnicos y raciales en las publicidades antes
del clamor global contra el racismo que estalló después de la muerte de George Floyd y tras el cual muchas marcas dijeron que estaban comprometidas con eliminar, ¿no?, los estereotipos raciales, y además algunas cambiaron su nombre, como fue el caso de Nestlé con Beso de Negra. Y además me preguntaba si, aparte del asesinato de Floyd y la visibilidad de Black Lives Matter, ¿qué otros acontecimientos han ocurrido o han servido específicamente en el contexto ecuatoriano o en otros países, si queréis comentarlo, ¿no?, como detonante para que otras marcas hayan llevado a cabo un lavado de cara? Y también cuál ha sido la respuesta local frente a estos cambios. Yo creo que yo podría hablar puntualmente del caso de Colombia, que me atañe un poco más porque soy de Colombia. En el caso, lo mencionamos muy por encima, Límpido tiene un personaje muy similar a Blanquita, y en el 2020, o sea, un poco antes, decidieron quitar el personaje de su marca porque consideraban que continuaba estas iteraciones de las cuales estamos hablando de racismo. Sin embargo, yo creo que lo interesante es ver cómo estas marcas comienzan a utilizar discursos antirracistas o también de género, ¿no? E intentan abrirse, como lo mostramos un poco en el video, y sin embargo no cambiar, digamos, hacia adentro sus políticas raciales, primero, y segundo, no cuestionarse realmente, ¿cierto? Entonces, digamos, en el caso de Colombia, Límpido saca un artículo en el cual dice que no van a utilizar más se llama también Blanquita, además, y sin embargo no hacen ningún otro statement con respecto a eso, ¿no? En Colombia pues tenemos, es muy evidente, digamos, la diferencia de clases con respecto a la diferencia racial, ¿cierto? Teniendo, por ejemplo, las zonas más olvidadas y más pobres del país siendo de comunidades negras, y sin embargo no se menciona en ningún momento, ¿no? Entonces, creo que es por un lado es interesante porque deciden quitar el personaje, pero no hacen un lavado tan directo como deja, creando un personaje empoderado, juvenil, youtuber, etcétera, sino que simplemente deciden quitarla y no hacer nada más respecto a eso, y tampoco tener ningún discurso de fondo frente a la dinámica de raza. Y con respecto, lo último, con respecto a George Floyd, en Colombia también pasa algo muy interesante, y es que 2 semanas después que asesinan a George Floyd, asesinan en unas condiciones muy similares a Anderson Arboleda en Colombia. Y sin embargo, las redes sociales explotaron frente a George Floyd, pero nadie habló de Anderson Arboleda. Entonces, creo que es incluso algo que hay que tener muy presente, ¿no? Como incluso una vida negra de Estados Unidos vale más que una vida negra de Colombia, que creo que es lo importante de la interseccionalidad también, ¿cierto? O sea, como para los colombianos es más importante la muerte de George Floyd que la muerte de Anderson Arboleda, porque incluso siendo negros, es un negro de más baja categoría, siendo un negro de un país latinoamericano. Justamente yo quería añadir, desde acá de Ecuador, un poco que es el caso más de estudio, es esta idea de que esta reproducción racial y estos procesos se reproducen casi fractalmente, como dice Laura. O sea, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el fenómeno de George Floyd casi no influyó en ninguno de las prácticas activistas ni en los movimientos raciales, básicamente porque creo yo que en los sures también se reproducen otros sures. Entonces, como dice Laura, ante un negro norteamericano que tiene una presencia completamente distinta, inclusive bastante mediatizada y puesta en Hollywood a través de los medios de comunicación para el negro ecuatoriano, por ejemplo, es de otra categoría. Ese negro está en otro estatus que no es el del pobre ecuatoriano o el afro de la costa del Pacífico, por así decirlo. También creo que estas respuestas a estos fenómenos mundiales, sobre todo que vienen de los nortes, tienen que ver según la fuerza de y estos cambios en las marcas tienen que ver con las fuerzas de sus activismos locales. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el activismo alrededor del antirracismo negro, sobre todo, está muy difuminado y muy perdido.
Entonces no tiene el impacto que tiene en otras secciones, por ejemplo, tal vez Brasil, probablemente en Centroamérica. Y otra cosa es que en el año 2019 en el Ecuador hay un debate racial bajo la idea de la interculturalidad, que no es nada más que un multiculturalismo cambiado de nombre y con prácticas básicamente en el marketing y en el turismo, pero sigue cumpliendo exactamente el mismo rol de este multiculturalismo en el cual ubicamos a cada uno en sus respectivos lugares sin ninguna interconexión, nada más que no sea el espacio y el intercambio comercial. Y en el año 2019, el debate por lo indígena desplazó el debate alrededor del OAF, de la diferencia alrededor del OAF. Entonces es el debate que está en el momento y las marcas, al menos en el Ecuador y la televisión ecuatoriana, no ha sufrido ningún cambio porque los activismos están en otro lugar y no han tomado posición alrededor de marcas o alrededor de medios de comunicación masivos. Os agradezco mucho por todos estos comentarios, respuestas y reflexiones, que desde luego será interesante poder seguir hablando, pero creo que vamos con un poco de retraso, con lo cual ya podríamos cerrarlo aquí y luego a lo mejor seguir discutiendo, ¿no? en la comida, y ya pasaría la palabra a Juan Albarrán y a Asunción Molinos.